Si estás buscando la forma de generar ingresos adicionales, esta es la clase a donde te tenés que quedar. En esto justamente lo que quiero plantearles es qué manera tenemos nosotros de generar ingresos adicionales. Es una consulta recurrente que tengo y me interesaría plantearles distintas alternativas para que ustedes tengan en cuenta al momento de barajar las opciones que tienen. ¿Por qué en realidad buscamos tener tener distintas fuentes de ingresos? Porque en realidad el hecho de diversificar hace que justamente vos no dependas de una sola fuente de ingreso y que si se te cae una fuente de ingreso, bueno, de alguna manera puedas seguir manteniendo un nivel de ingreso a través de otras fuentes. Esto, lo que mismo que decimos del concepto de las inversiones, de tratar de diversificar y no tener todos los huevos en la misma canasta, lo mismo aplica para el caso de los ingresos, en donde es mejor tener muchos clientes, por ejemplo, desparramados a tener uno solo, porque si se te cae ese solo, te quedas sin ingresos. Justamente esto de tener ingresos adicionales también te permite llegar a las metas que vos tengas de forma más rápida porque obviamente estás incrementando tu nivel de capacidad, digamos, de ahorro en caso de que mantengas tus gastos constantes. Por el otro lado, tenemos dos tipos de ingresos fundamentalmente, en donde vamos a decir que tenemos ingresos que son activos y por el otro lado ingresos que son pasivos. Vamos a decir que son ingresos activos cuando requiere de una actividad que vos desarrolles activamente y que puede ser, por ejemplo, tu sueldo, tu salario, un emprendimiento que ya tengas, una gestión de alquileres, distintas cosas que permiten que justamente vos te desarrolles, digamos, y a cambio de eso obtengas un nivel de ingreso a cambio de eso. Por el otro lado, puede ser que también tengas ingresos de tipo pasivo, que son aquellos que vos obtenés de rentas. En este caso puede ser rentas que provengan de inversiones de tipo financieras o también puede ser de inversiones de tipo inmobiliaria, donde no requiera que vos estés activamente gestionándolo, sino que en realidad viene la renta que vos estás cobrando, por ejemplo, de acciones o de un bono que has cobrado, o de un bono me refiero financiero, digamos, que compraste de un estado, de una provincia, de lo que fuera, o también un bono corporativo, que son las obligaciones negociables. Entonces, eso justamente las rentas que vayas a cobrar de eso provienen y se les llaman rentas pasivas. En el caso de qué alternativas de inversión tenemos básicamente dos grandes ramas en donde podemos dividirlos en activos de renta fija o activos de renta variable. Por supuesto que existen algunos que mezclan estas dos, como son los fondos comunes de inversión, en donde pueden tener rentas de tipo mixta, que se llama. En el caso de las rentas de tipo de renta fija, en realidad vamos a comprar, por ejemplo, un bono de un estado, por ejemplo, un bono de Argentina, un bono del municipio de lo que fuera, de Godoy Cruz, por ejemplo, de Mendoza, o también puede ser de las provincias. En el caso, eso le vamos a llamar bonos. En el caso de los bonos corporativos se les llama obligaciones negociables y son instrumentos de deuda que emiten las empresas para realizar distintos proyectos. Por ejemplo, una empresa que busca realizar distintas alternativas, por ejemplo, quieren incorporar una línea nueva de producción a su portafolio de productos, digamos. Entonces lo que hacen es, bueno, cotizan cuánto es lo que les va a salir para hacer eso y determinan una X cantidad de dinero que necesitan para hacer eso. Entonces, en función de eso, dice, bueno, parte de esto tal vez lo puedo financiar con una forma y parte de esto lo puedo financiar con el mercado de valores. Entonces lo que hace la oferta de este instrumento de deuda, entonces dice cuánto es la necesidad que tiene de financiamiento y ofrece determinadas condiciones para la devolución de ese capital que está queriendo tomar. Justamente estos son instrumentos de renta fija porque vos de antemano, antes de meterte en el instrumento, ya sabes cuándo va a pagar, de qué manera, cuál es la tasa, todo eso vos ya lo conoces de antemano. Puede ser que vos te metas en el mercado primario, que es apenas hace la emisión de esta o la licitación de este instrumento, o puede ser que te metas en el mercado secundario, donde ya se produjo esa licitación y vos es como un pasamanos de ese instrumento y vos lo vas teniendo en algún momento, lo vendés de acuerdo a tu liquidez o tu conveniencia en ese momento del mercado, eso ya sería mercado secundario. Pero básicamente tenemos estas dos grandes ramas, la de renta fija y la de renta variable, que son principalmente lo que llamamos acciones o CDRs, en el caso también del mercado argentino,
en donde vos podés acceder a una pequeña parte de una empresa, que sería una acción, te convertís en accionista o en propietario de esa mini parte que te toca de acción de esa compañía, y de acuerdo a eso tenés distintos derechos de vos como accionista de esa compañía. Uno de ellos, en caso de que la compañía tenga política de distribución de dividendos, es que vas a poder acceder a esa rentabilidad del capital que haya tenido en algún momento y que decida repartirlo, que esos son los dividendos. En función de eso, vos vas a ir cobrando de manera trimestral los dividendos que paga esta compañía. Pueden ser que vos accedas a compañías locales de Argentina o a compañías del exterior a través de los CDRs. Entonces ahí tenés distintas cosas. Por supuesto que existen otros instrumentos, como pueden ser las criptomonedas, en donde también se está buscando la manera, digamos, de que sean reguladas. En Argentina existen actualmente algunos fondos comunes de inversión en los cuales se puede acceder a través de ETF, por ejemplo, de Bitcoin, de Ethereum, y que de alguna manera nos ampara el resguardo del mercado y pasa a ser un mercado regulado. Entonces eso está bueno para que lo vayan explorando, porque existen hoy en día esas alternativas. Al momento de que vos veas alternativas de inversión de tipo financiera, principalmente lo que tenés que tener en claro es justamente cuánto es el monto que estás dispuesto a poner y por cuánto tiempo, y por el otro lado, qué riesgo estás dispuesto a asumir. Voy a ser un inversor de tipo conservador, de tipo moderado, no me importa y arriesgo todo. O sea, de alguna forma eso lo tenés que tener en claro para en un futuro poder contar o no con ese dinero, o cómo lo vas a hacer. O sea, esas son preguntas que tenés que responder previo a la inversión, porque también en función de eso son los instrumentos que se te van a recomendar. La otra alternativa que tenemos para justamente nosotros meternos en ganar dinero adicional es justamente ver un emprendimiento y evaluar un emprendimiento. Cualquier emprendimiento que nosotros digamos es una buena idea, tiene que pasar algunos filtros para justamente no invertir dinero sin sentido, porque después el emprendimiento no suceda o no se lleve a cabo bajo los parámetros que nosotros le hemos decidido llevar, y tal vez sí funcionaba bajo otros parámetros o formas de llevar el negocio. Entonces, antes de invertir tiempo y dinero, es importante hacerse distintas preguntas. Hay muchas veces que creemos que estamos buscando como una idea fantástica, o creemos que tenemos una idea fantástica, y en realidad tiene que existir filtros en donde nosotros testemos de si efectivamente eso es válido o no. Por ejemplo, yo ahora estoy viviendo en Colombia y acá no existen, excepto entre nosotros como argentinos, digamos, no existen el tema de las milanesas. Entonces, digamos, en algún momento, bueno, acá no hay locales de milanesa a la calle, puede ser una buena idea. Bueno, está bien. Ahora, lo que estuvimos analizando, digamos, es que la gente no lo consume. Entonces, no está dentro de la cultura, por más de que en algún lugar es una excelente idea, en Argentina, por ejemplo, acá no pasa a ser una buena idea porque la gente no tiene esa costumbre o cultura de consumir este tipo de alimentos. Entonces, lo que puede ser funcionar en algún lado no necesariamente tiene que funcionar en otro, y esto pasa en cualquier tipo de mercado o de producto que nosotros querramos analizar. Entonces, por eso es tan importante evaluar si en realidad la idea que a mí se me está ocurriendo es válida, viable o no en el lugar y con las condiciones en las que en el momento estoy analizándolo. ¿Qué es las cosas que vamos a analizar? Vamos a analizar primero el tema del análisis de mercado, lo detallo porque lo vamos a ver ahora en profundidad, los costos y los precios, y acá le sumo el tema de cuánto es la inversión inicial que yo tengo que desembolsar para comenzar con este emprendimiento, cuántas son las ventas estimadas, de qué manera puedo estimarlo, cuál es el punto de equilibrio, a qué le vamos a llamar punto de equilibrio, los medios de cobro que yo tengo y si mi negocio es escalable o no. En el caso de mi análisis de mercado justamente es plantear perfectamente cuál es la idea que yo tengo de negocio, hacia qué cliente me voy a dirigir. Esto no es solamente importante al momento de a qué cliente le voy a hablar, porque justamente no solamente es estimar cuántas ventas le voy a vender, por ejemplo, a un segmento de una población de encima de 40,
estoy suponiendo X producto, ¿no? Supongamos que yo tengo una casa, hagámoslo como un emprendimiento chico, digamos, en donde quiero ponerme un mini mercado local, cerca de donde yo vivo en un lugar donde yo detecto que no existen comercios chicos, en donde pueda ir el cliente. Entonces, bueno, ¿a qué cliente le voy a hablar? Bueno, ¿qué características tiene mi cliente? Esto no solamente me va a servir para justamente determinar las ventas, sino también cuando yo haga publicidad, yo tengo que saber a quién le estoy hablando, porque si no, si yo no defino a quién le estoy hablando, efectivamente el mensaje no va a llegar o la persona a la que yo quiero llegar no se va a dar por aludida. Entonces, esto justamente es que tenemos que analizar. Entonces, suponiendo, vamos a poner un comercio de barrio donde voy a vender productos que pueden ser de supermercado, digamos, pero con un formato chico, en donde la gente, tal vez en el lugar donde yo lo quiero ubicar, tiene solamente hipermercados a 10 minutos, no tiene comercio así como de barrio. Entonces, eso sería como mi objetivo. Por el otro lado, también puede ser que yo quiera poner un emprendimiento más de tipo de que requiera algún tipo de producción, donde puede ser que yo necesite, por ejemplo, hacer viandas, o sea, quiera hacer viandas. Entonces, bueno, ¿a quién le voy a hablar? A la persona que consume a nivel empresarial, a la persona que consume, y entonces ahí le voy a hablar al empresario, a la persona que decide comprar viandas domiciliarias. Bueno, ¿a quién le voy a vender estas viandas? Puede igual que yo tenga distintos segmentos. Puede ser que yo tenga el sector de viandas empresarial o que yo tenga también el sector de viandas tipo familiar, pero no le voy a hablar al mismo tiempo a las dos personas, digamos, sino que en realidad voy a tener que buscar de alguna manera de qué forma le hablo a cada uno de ellos. Entonces, eso es una de las cosas, definir perfectamente cuál es mi cliente y qué producto le voy a ofrecer a ese cliente. Por el otro lado, analizar quiénes son mis competidores. En el caso del mercado de barrio, digamos, podemos ver, bueno, existen otros mercados de barrio cercanos, también tenés los hipermercados alrededor, cómo vas a competir con ellos y en qué me voy a diferenciar del resto. ¿Cuál va a ser mi propuesta de valor diferencial respecto de los otros competidores que yo tenga? Por ejemplo, en el caso de que yo estoy vendiendo productos que también los encuentran en el supermercado, bueno, claramente ahí tal vez va a estar mi diferenciación en que estoy más cerca que el hipermercado, entonces le voy a hacer hincapié en la comunicación a ese cliente que yo he definido, en que no te demores más de 10 minutos en hacer tu compra, y bueno, y también depende cómo me voy a posicionar de precio. O sea, si el paquete de arroz lo venden a 3.000 pesos, por ejemplo, estoy inventando, digamos, los precios, pero ¿dónde me voy a ubicar yo? ¿Lo voy a vender al mismo precio que el supermercado? ¿Lo voy a vender más caro? ¿Lo voy a vender más barato? ¿En dónde va a estar mi valor agregado para el cliente respecto de si va al hipermercado a comprar? Entonces, lo mismo el de las viandas. ¿Qué le voy a decir que me diferencio del resto de las empresas que ofrecen viandas? ¿O hacia dónde va a estar enfocada mi comunicación o mi diferenciación? Puede ser que yo diga, bueno, hago solo viandas para veganos, hago solo viandas para personas diabéticas, o sea, distintas cosas que me pueden permitir justamente diferenciarme del resto de los competidores. Un ejemplo muy gráfico que me comentó una consultante en su momento era una feria gastronómica, en donde casi todos ofrecían prácticamente las mismas cosas. Entonces, ¿cuál es la propuesta tuya de valor para diferenciarse? O sea, te vas a diferenciar por precio, te vas a diferenciar porque tu tipo de comida es diferente, o sea, entonces tenés como una oportunidad en un mercado de competencia, digamos, de mucha competencia, es que el cliente, si llega a un nivel de competencia, digamos, casi todos tenemos precios similares, en lo que nos vamos a diferenciar es en esa propuesta de valor que por lo general viene asociada más a servicio, digamos, y en un factor, digamos, determinante que me haga elegirte o no. O sea, si yo te estoy diciendo, hago viandas, pero son para veganos, bueno, probablemente te llame más la atención, vos si sos vegano, obviamente, que si directamente vas a algún tipo de servicio que es general y bueno, y vas tratando de acomodar tu alimentación de acuerdo a eso. Entonces, justamente esto es algo importante que tenemos que saber hacia quién me estoy dirigiendo,
y tener en claro cuál es mi competencia y es ideal, digamos, conocer también el nivel de precios que maneja esa competencia para los productos que yo voy a ofrecer. Por el otro lado, en esto de ya cuando vamos cuantificando, digamos, el tema de cuánto me va a salir, vamos a separar como dos momentos importantes. El primero es como el momento en que inicio y después ya en un momento en donde ya tengo como una rueda armada, cuáles son los costos, cuáles son las cuestiones, digamos, que hacen en referencia a ese tipo de cosas ya cuando está armado el negocio. Para yo comenzar mi negocio, por ejemplo, si yo estoy con el negocio de viandas, bueno, tengo que hacer como un listado de qué maquinaria necesito, en cacerolas, cocina, lo que sea, heladera, lo que yo necesite, como para comenzar. También puede ser que nosotros digamos, bueno, no voy a comenzar empezando, digamos, en un negocio, en un local nuevo, sino que, bueno, voy a empezar cocinando en mi casa con los instrumentos que yo tengo. Bueno, entonces en ese caso tal vez no vas a considerar 100%, excepto si se te rompe, una inversión en esas cosas, pero si vos estás pensándolo en una cuestión más de enfocarte más profesional y donde vas a alquilar un local, vas a equiparlo con maquinaria, todo eso lo tenés que hacer el listado de esa inversión inicial. Entonces, todo eso va a formar parte del monto que vos necesitas. ¿A qué le vamos a llamar inversión inicial? A todo ese material, equipamiento que vas a necesitar del momento cero, digamos, y también toda la materia prima que vas a necesitar, o sea, todos lo que vas a necesitar de carne, pollo, lo que fuera que vayas a necesitar para cocinar, digamos, como insumo, también va a formar parte de tu inversión inicial. Lo mismo en el caso si vos vas a revender productos, en el caso de que vos te pongas un mercado. Toda esa carga inicial que vos le vas a hacer, ya sea que compres estanterías o que el alquiler del local, digamos, el primer canon que vas a pagar junto con la garantía, sin el depósito en garantía, todo eso va a formar parte de la inversión inicial. Entonces, eso te va a definir un monto en el cual vos inicialmente tenés que partir para contar y arrancar tu negocio. Ese monto lo podés pensar de financiar lo propio, donde decís, bueno, tengo algunos ahorros o demás para poder arrancar, o podés buscar financiamiento. El buscar financiamiento de cero, de un negocio de cero, es difícil, digamos, pero no imposible y existen algunas herramientas para poder hacerlo y algunas líneas de inversión que también te permiten hacerlo. Ahí juega un rol importante el tema de las sociedades de garantía recíproca, en donde facilitan de alguna manera esto de poder comenzar con un negocio o un proyecto. Por supuesto que es fundamental para nosotros plantear un proyecto en donde tenga sustento, digamos, todos los supuestos que yo estoy haciendo. O sea, si yo voy a hacer una inversión, digamos, de viandas, bueno, tengo que tener de alguna manera definido a quién le voy a vender, cuánto estimo vender, tener en claro perfectamente cuáles son mis costos. Y en esos casos vamos a tener dos tipos de costos. Aquellos costos que vamos a llamar fijos, que no van a depender de nuestro nivel de producción, digamos, sino que, que no depende de nada. O sea, yo el alquiler que pago del local, si es que vos te fuiste a un local para alquilar, no depende de cuánto vas a vender o de cuánto vas a producir. En cambio, sí va a depender de esto los costos variables, como ser la cantidad de insumos, la materia prima que yo necesito para producir justamente todas las viandas que voy a realizar. En el caso de los productos de reventa, digamos, voy a tener que considerar lo mismo también, cuántos insumos, o sea, cuántos productos voy a comprar por mes y todas esas cosas van a ser como parte de los costos que voy a ir teniendo de manera mensual. Lo que les decía es que es importante esto de plantear el proyecto que va a suceder cuando nosotros vamos a buscar financiamientos, como siempre tener muy en claro cuánto es digamos, los supuestos por detrás. Voy a vender 100 viandas por mes, por ejemplo. Ahora, la capacidad de producción que yo tengo permite justamente que yo pueda producir eso. Supongamos que yo tengo un horno que me permite hornear, digamos, pocas unidades por horneada o por como nosotros le queramos llamar. Tengo que ver si yo digo, voy a producir 100 viandas por día, por decir, en donde efectivamente las maquinarias que yo tengo me permita tener esa capacidad de producción de esa vianda. Es como más gráfico verlo como en algún tipo de proceso productivo, como más en cadena, digamos,
en donde puede ser, por ejemplo, una producción de helados, donde la línea de producción por día me permite producir, por ejemplo, 1000 helados por día. Entonces yo ahí digo, bueno, si yo estoy estimando que voy a vender los 30 días, bueno, puedo decir que puedo vender por mes 30.000 helados. Eso sería viable. Ahora, si yo dentro de los supuestos digo, voy a producir, voy a vender 50.000 helados y en realidad la capacidad máxima mensual es de 30.000, la verdad que no estaría siendo muy cierto, digamos, el supuesto que yo estoy haciendo. Entonces yo sé que el máximo que a mí me da es mi capacidad de producción, digamos, toda mi capacidad de activos fijos, justamente me limita de alguna manera la cantidad máxima que yo puedo producir. Si yo no es lo mismo, si yo voy a hacer viandas, si yo tengo una cacerola chica, si yo tengo una cacerola grande o si tengo una clava industrial. O sea, eso va a ser diferente respecto y te va a impactar justamente en el nivel de producción que vos vas a poder realizar. En esto justamente cuando nosotros vamos a tener los costos, o sea, vamos a llegar, si vos vas a hacer viandas, vas a llegar a un nivel de receta que te va a decir necesitas tanto insumo para cada vianda y en función de eso vamos a tener un costo por vianda. Entonces, eso como una de las cosas importantes que siempre me plantean es el tema esto de cómo defino el precio. Y en realidad el precio es como que se define como de alguna manera como un mix entre distintas cosas. O sea, vos, por supuesto que lo básico es que tenés que cubrir tu costo. Ahora, tu costo no sabemos si es eficiente o no. ¿Eso cómo te lo va a decir? Te lo va a decir comparándote con tu competencia. O sea, puede ser que vos quieras cobrar que el costo tuyo de comprar un paquete de arroz, en el caso de que vos vas a revender, sea de 3.000 pesos. Entonces, vos quisieras agregarle a eso un margen. Vas a terminar pagando el kilo de arroz a 5.000 pesos. Bueno, no sabemos si eso alguien te lo va a pagar, entonces tenés que compararlo contra la competencia. Ahora, si la competencia está vendiendo a precio final 3.000 pesos y vos lo estás vendiendo a 5.000, no creo que te vayan a pagar ese valor, por más, digamos, cercano que esté el negocio respecto de tu estrategia. Entonces es como que es ir viendo como un mix entre distintas cosas, es cubrir mi costo y por el otro lado también ver cómo está la competencia. Si la competencia está muy abajo respecto del precio que yo tengo, en realidad tengo que revisar si mis costos están siendo eficientes. O sea, si yo estoy cobrando una vianda a 20.000 pesos, probablemente nadie te la compre y en realidad, bueno, hay que ver cuánto están las viandas de las competencias, en qué puedo reducir. Tal vez tengo que negociar con mis proveedores, ver cómo puedo bajar los costos o en qué me estoy equivocando que no funcione, digamos. Entonces, de alguna manera, eso es como importante al momento de que vos plantees el precio. No es solamente costo más margen, porque probablemente ahí te quedas fuera de mercado o te quedas muy abajo, también puede pasar. O sea, que el margen que vos consideras sea muy bajo respecto al margen que está considerando la competencia. Hay que ver el caso por caso, pero es importante que vos estés viendo tu número, pero siempre con un ojo también en qué está haciendo el de al lado. Por el último, hay también un mix en esto de según el valor percibido. Acá siempre como que doy yo el ejemplo de Rolex y Casio, digamos. O sea, probablemente el costo de producción, digamos, que tiene un Rolex no sea muy diferente al que tiene un Casio. Salvo en algunas cosas particulares, digamos, pero en realidad lo que tenemos acá es como algunas cosas que te permite un Rolex que no te lo permite un Casio y va relacionado más bien al nivel de estatus. O una cafetera, por ejemplo, en una Nespresso contra una Dolce Gusto. Seguramente no tiene mucha diferencia el tema del costo de producción, sino que en realidad va más por el pertenecer, el que te da, el decir tengo un Nespresso, es como que te da como un estatus mayor respecto de si tenés una Dolce Gusto, por decir. Entonces, bueno, de alguna manera es como que impacta eso en el valor que la persona está dispuesto a pagar por pertenecer y porque te da otros atributos que no son inherentes directamente a la funcionalidad del producto, sino que en realidad son más inherentes a una cuestión social, si se quiere,
ir y comprar una cápsula de Nespresso y que te sienten en un sillón y también te sirven un cafecito, o sea, esas cosas es diferente a que vos vas directamente y le agarrás las cápsulas del supermercado, o sea, es como distinto. Entonces eso, el valor que puede tener el producto puede ser muy diferente a otro que es de similares características. Por el otro lado, en el caso de las ventas que vos vas a considerar, va a depender justamente, por un lado, la estimación siempre cuando vos estás iniciando un negocio va a ser como un escalón, no va a ser que vos de 0 a 100 hoy ya vendiste toda la producción que vos podés ser capaz de producir. Si vos podés producir 100 viandas máximo por día, probablemente empecés el primer mes con 5 viandas o después empecés a 10 y así sucesivamente vas a ir creciendo. Entonces esto siempre y en función de eso también tenés que tener en cuenta distintos escenarios. Puede ser un escenario optimista en donde vendas 10 el primer mes, un escenario pesimista donde vendas 3 y un escenario moderado donde estés más o menos en el medio. Y en función de eso ir viendo cómo va creciendo cada una de las curvas, digamos, que te propones o de los escalones que te propones y también cómo va de la mano cada uno de los costos. Cada uno de estos escenarios tiene que tener supuestos por detrás, entonces va a tener supuestos de que vos podés comprar a tal cantidad, si te podés financiar o no con el proveedor, o sea, todas estas cosas las vas a tener por sentado. Otra de las cosas acá importante es esto de los medios de cobro y en estos supuestos en donde nosotros vamos a meternos, en el caso de justamente los escenarios, es que nosotros en realidad hacemos a veces cuentas tipo como muy sencillas en donde decimos, bueno, voy a vender 100 viandas el primer mes, supongamos, en donde voy a cobrar, y estoy inventando para hacer sencillo la cuenta, a 1.000 pesos la vianda, entonces me va a decir que tengo de 1.000 pesos, 100.000 pesos, perdón, 1.000.000 de pesos por mes si vendo 100 viandas a 1.000 pesos. Entonces, esto me hago la cuenta y digo, bueno, ¿cuánto es la venta? ¿Cuánto es el costo? El resto, ¿cuánto tengo? Bueno, esto no siempre es así, porque en realidad muchas de las veces no tenemos, no cobramos al mismo momento. Y en realidad esto mucho pasa con las billeteras virtuales, en donde nos prorrogan el pago, digamos. Entonces yo puedo hacer la venta hoy, pero en realidad el dinero lo cobro el mes que viene. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta porque nosotros cuando hacemos la cuenta de decir, bueno, voy a disponer el primer mes de tanto dinero, resulta que en realidad no dispones de ese dinero porque todavía no lo cobraste. Y en eso también tener en cuenta cuántas son las comisiones que me está cobrando cada una de las plataformas que yo voy a tener para cobrarle a mi cliente. En esto de la gestión y sostenibilidad del proyecto en el cual yo me voy a meter, una de las cosas que es importante dedicar, que recién no lo comenté en particular, sí lo puse en la filmina, es esto de también tener dentro de los costos cuánto es el costo de mi tiempo. Es importantísimo que nosotros, como vamos a dedicar parte de nuestro tiempo, también nos paguemos un sueldo y que sea parte de que justamente de si es viable o no el emprendimiento, porque puede ser que yo un día decido no dedicarme más a esto y el emprendimiento tiene que ser posible de que vaya trabajando sin que yo esté presente. Y en función de eso, entonces implica que yo le voy a tener que pagar el sueldo a otra persona para que atienda, para que gestione los proveedores, distintas cosas que tal vez yo me ocupaba, pero que no necesariamente tiene que ser sí o sí mi persona. O sea, tengo que tratar de deslindar mi negocio de mi persona. Y en función de eso es importante esto de que te pagues un sueldo. Ahora, si vos estás dispuesto a dedicarte full time a eso y en función de eso vos te vas a meter en el emprendimiento, bueno, te vas a pagar un sueldo full time. Si no, se lo vas a pagar a otra persona para que lo haga. Esta pregunta es importante para también porque esto depende mucho del éxito o no del emprendimiento. Si voy a trabajar solo, si voy a trabajar con un equipo. Y esto también puede ser si esto es escalable, repetible y delegable. O sea, si hay algunas cosas que únicamente dependen de mis capacidades, como pueden ser, por ejemplo, yo doy clases y que únicamente yo creo que soy la mejor dando clases, supongamos, y que no puede nadie más hacer esto como yo, por ejemplo, un neurocirujano, por ejemplo. La verdad que es difícil delegarlo, digamos eso, pero sí puedo ir capacitando gente y de alguna manera que vayan logrando las capacidades que yo creo que tengo y en función de eso lo voy haciendo delegable.
Al mismo tiempo, yo puedo arrancar con un emprendimiento chico de viandas y al mismo tiempo después ponerme una fábrica de viandas que repartan por todo el país, lo que sea. O sea, pero sí pensar en qué escalabilidad tiene el negocio, así sea el negocio más básico, digamos, es como algo que se puede repetir y escalar, eso me lo tengo que preguntar. En función de toda esta información, digamos, que hemos hecho, por lo general, más que nada en emprendimientos grandes, se consolida todo en un documento que se llama plan de negocio y en donde tiene distintas partes, donde justamente van a decir cuál es el resumen ejecutivo, en donde va a haber como un resumen de lo que se va a tratar mi negocio, describir perfectamente mi negocio y a quiénes estoy llegando con este negocio, qué necesidades voy a solucionar, digamos, con mi negocio, cuál va a ser cuál es el análisis de mercado que realicé, cuál es la estrategia con la cual me voy a posicionar, si voy a hacer publicidad, si voy a estar presente en ferias, dependiendo del tipo de productos, distintas cosas. El plan operativo hace referencia a las máquinas que voy a tener en caso de que sea un proceso productivo, máquinas y cuál es el proceso que sigue cada una de esas máquinas y cómo serían las recetas, por ejemplo, en el caso de las viandas. Todo eso se plasma en el plan operativo y finalmente todo lo que es el plan financiero, en donde efectivamente veo la viabilidad financiera de mi emprendimiento y analizo qué riesgos tengo. Acá también se incluye todo en la parte de análisis de mercado, estrategia y de marketing y ventas, se van a hacer un análisis FODA que se llama, que es un análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que yo veo de mi negocio, y no solamente internas, sino también de las que me propone el entorno donde me estoy metiendo, y justamente analizo qué riesgos puedo llegar a tener. O sea, en esto de también el análisis de mercado se analiza, por ejemplo, uno que se llama análisis de las fuerzas de Porter, en donde veo qué capacidad de negociación tengo yo con mis proveedores, qué capacidad de negociación tengo yo con mis clientes, distintas cosas, digamos, que me permite justamente analizar en qué posición me voy a ubicar yo. Por supuesto que no va a ser la misma, por ejemplo, posición que tiene Coca-Cola con otra gaseosa saborizada en el mercado. O sea, esto como que los posiciona de manera diferente y la fuerza como poder de negociación que uno tiene es muy diferente respecto de si es una cuestión más, digamos, homogénea, en que todo el mercado lo tiene, a diferencia de lo que puede ser Coca-Cola, por ejemplo. Entonces, todo esto se plasma en este negocio. ¿Cuáles son los beneficios de tener un plan de negocios? Es que justamente te brinda claridad en donde te dice, bueno, va a ser viable si pasan estas cosas. Entonces vos, al momento de que vas llevando tu emprendimiento a cabo, vas viendo si en realidad esa viabilidad va acompañando el plan o no. Y también ver si tenés que, de alguna manera, hacer algunos ajustes en algunas cosas, ver si las debilidades que vos habías planteado se están plasmando como vos pensabas o si están siendo peores. Y entonces justamente esto te ayuda como que ya tenés un plan sobre el cual vos vas a ejecutarlo y finalmente después lo vas ajustando a lo que efectivamente está sucediendo. Pero también es muy importante esto que les decía yo, al momento de que nosotros queremos buscar financiamiento, tener bien planteado todo este plan que nosotros, o este proyecto que estamos queriendo realizar para efectivamente tenerlo o lograr el financiamiento o no. O sea, si la entidad financiera donde vos vas a buscar financiamiento ve que es lo suficientemente robusto tu proyecto como para llevarlo a cabo, probablemente sea mucho más fácil para lograr el financiamiento. Ahora, si vos no lo tenés claro, no sabes bien a qué cliente le vas a vender, las ventas que estimaste exceden lo que vos podés producir, seguramente no te van a dar el financiamiento y si en caso de que vos quieras seguir adelante, vas a tener que financiarlo vos. Otras de las consultas que tengo recurrentes es esto de comparemos invertir contra emprender y en realidad, bueno, acá es como ya depende mucho de cada uno. O sea, yo creo que invertir justamente requiere mucho menos tiempo, sí requiere más tal vez asesoramiento o conocimiento del mercado donde te vayas a meter, y además también depende mucho del capital inicial que vos tenés. O sea, si vos tenés 100.000 pesos para invertir, la renta que vas a obtener no va a ser muy alta, no te va a permitir vender. En cambio, tal vez el emprender con 100.000 pesos, de alguna manera arrancás y bueno, y ese negocio lo vas haciendo crecer de alguna manera. El hecho de emprender no solamente tiene el plus
de que vos tenés el control sobre el emprendimiento que estás haciendo, sino que en realidad también, y si lo pensamos en una forma de retiro, digamos, te permite también seguir sintiéndote útil y sintiéndote activo. Entonces, esto como que depende mucho de la persona. A nivel de rentabilidad, tiene más riesgo emprender, lo otro es como más asegurado, si se quiere. Obviamente, eh, siempre y cuando nos metamos en instrumentos que sean confiables, que nos hayan asesorado y que vayan en línea de nuestros objetivos, pero sí tiene más riesgo el tema del emprendimiento porque también depende mucho, no solamente de nosotros, cómo le pongamos al emprendimiento, sino que también el comprador, digamos, el cliente, lo tome de acuerdo como nosotros lo habíamos planteado, pero tiene más potencial de crecimiento. Bueno, todo depende justamente de cada persona y de cómo se vislumbra, digamos, en una situación o en la otra. Por último, para decirles las preguntas, digamos, que ustedes se tienen que hacer al momento de indagar sobre estas alternativas es, pueden hacer una lista de qué recursos tienen, si en realidad no solamente estamos hablando de recursos como dinero, sino que en realidad también tienen que preguntarse cuánto tiempo disponible tengo. Si yo tengo mucho tiempo disponible, bueno, probablemente pueda ir por la opción de emprender. Ahora, si yo no tengo tiempo disponible o no lo quiero destinar para eso, bueno, no iríamos por esa opción y tal vez te convenga más un tipo de ingreso más pasivo en donde directamente inviertas tu plata en lo que sea de financiero, por ejemplo, o también puedes darlo en estas plataformas de crowdfunding en donde vos financias a otros, a emprendedores, a que lo realicen, y todo esto hay que hacer como una listita de recursos que vos tenés. Tal vez vos desarrollaste una capacidad, tenés una capacidad en X cosa que sea bueno para poder explotarlo, digamos, entonces, bueno, forma parte de los recursos que vos tenés y de alguna manera de qué forma podés sacarle rédito a esa capacidad que desarrollaste. Por el otro lado es qué riesgo estás dispuesto a asumir. Si vos no estás dispuesto a asumir mucho riesgo, bueno, probablemente no sea la opción el tema de un emprendimiento. Todo depende de cualquier persona. Y también si yo busco ingresos de corto o de largo plazo. Todo esto es como son cuestiones muy personales a responder, por eso está bueno hacerse este FODA de cada una de las ideas o proyectos que tengan como ganas de desarrollar y de alguna manera armar con una pequeña proyección a ver si va a ser viable o no. Así que espero que les haya servido para indagar en qué tipo de ingresos adicionales podemos generar y los invito a seguirme también en mis redes. Tengo dos formas de contacto en donde tengo el Instagram de SOS Financiera y también acá en el canal de YouTube. Espero que estén muy bien y nos vemos en la próxima clase.